Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar del caso clínico que nos correspondió tratar para la materia de patología infecciosa 2. El caso clínico se trata de una mujer de 34 años, natural de San Roberto Cesar, quien consulta al hospital de Agua Chica por un dolor precordial, una dificultad respiratoria, astenia, adinamia y pérdida de peso. Entre los antecedentes de importancia que refirió la paciente se encuentra un VIH sin tratamiento antirretroviral. A este se le solicita un corte de carga viral y de CD4. La carga viral resultó aumentada, los CD4 muy disminuidos, por lo que se diagnostica un VIH estadio 3C de SIDA. Esto junto con la sintomatología de astenia, adinamia y pérdida de peso, podemos decir que se trata de un síndrome de consunción. Y entre sus principales factores podemos nombrar los factores que disminuyen el consumo y aprovechamiento de nutrientes y los factores que producen un aumento en el gasto energético o alteraciones metabólicas. La paciente al examen físico se encontró con palidez mucocutánea, una presión arterial de 160 y una frecuencia cardíaca de 96. Eh, por su sintomatología se le solicitó una radiografía de tórax en la que se encontró elevación del hemitoras derecho junto con cardiomegalia. Por la elevación del hemitoras derecho se solicitó un ecocardiograma, un ecotorácico donde se encontró derrame pleural derecho y se solicitó una valoración por medicina interna que se realizó en el Hospital Universitario de Santander. Al examen de entrada la paciente refirió una dificultad respiratoria, dolor precordial y unas melenas. Por sus melenas se le solicitó una endoscopia de vías digestivas en la que se encontró una gastritis erosiva antral. Al examen físico presentó alteraciones neurológicas, un derrame articular bilateral, lesiones en mucosa oral y disminución del murmullo vesicular. Eh, por la dificultad respiratoria se le solicitó un TAC de tórax donde se encontró infección respiratoria en focos múltiples y el derrame pleural que ya se había encontrado en el eco y este asociado a la infección. Esta infección podemos decir que se trata de una neumonía. La neumonía se puede deber tanto a como la paciente presenta el estado de VIH-Sida, se puede deber a microorganismos oportunistas en los cuales se encuentran bacterias, parásitos, virus y hongos. La paciente también se le realizaron varios exámenes paraclínicos, entre los que se encuentra un cuadro hemático en que se muestra una leucopenia con neutrofilia y una macrocitosis. Se encontró las proteínas disminuidas, proteínas totales disminuidas a expensas de la albúmina, lo que puede explicar el derrame articular bilateral, la fosfatasa alcalina y la LDH elevadas. Todo esto lo podemos correlacionar con la, junto con los hallazgos de presión arterial y frecuencia cardíaca en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que junto con el foco infeccioso ya descrito de la neumonía, se trate de una sepsis. Y en nuestra hipótesis de infección podríamos hablar del proceso que inicia desde un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que al correlacionar dos alteraciones en sus signos vitales, como es la temperatura, frecuencia cardíaca o frecuencia respiratoria y elevación o disminución de sus leucocitos, pasará a un proceso de sepsis al cumplir un diagnóstico de infección. Si esa sepsis se complica y produce hipotensión, llevaría a una sepsis severa que si al reponer, hacer un aporte de fluidos persiste su hipotensión, pasaría a ser un shock séptico. En el caso de correlación de sepsis severa, Se debe hacer un tratamiento multidisciplinario con un enfoque integral en el que se busque el tratamiento de la infección, en el que se haga una toma de cultivos previos al inicio del antibiótico que debe ser en la primera hora y un objetivo de reanimación con líquidos endovenosos, que si no se cumple esa meta, se deben poner vasopresores para el manejo del shock séptico. Es que era para decir que sepsis se ve, solo sepsis era porque ahorita voy a decir shock séptico. Entonces está. Listo. A la paciente se le siguen haciendo estudios por su cardiomegalia,
que se solicita un ecocardiograma donde se encuentra una fracción de eyección muy disminuida junto con hipertensión pulmonar e insuficiencia mitral, por lo que se puede hacer un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. El, por su amplia cardiomegalia se está pensando en una miocardiopatía dilatada, por lo que se solicita una biopsia que nunca se realiza. La insuficiencia cardíaca la podemos asociar al estado séptico de la paciente y también se puede asociar al estado de VIH-Sida. Eh, la paciente, por presentar alteraciones neurológicas, se le decide realizar un TAC de cráneo simple y contrastado, en el que se encuentra una hipodensidad frontal bilateral, una lesión expansiva con cerebritis y edema vasogénico, por lo que se piensa en una toxoplasmosis o en un linfoma. Por lo que se decide realizar un estudio mucho más específico, que es la resonancia nuclear magnética, en la que se encuentra una lesión en la rodilla del cuerpo calloso asociada al linfoma y una lesión nodular subcortical en el lóbulo frontal derecho que puede ser inflamatorio o isquémica. Esto asociado a la toxoplasmosis y el linfoma. Entonces, en correlación a los hallazgos en la tomografía y resonancia magnética, podemos encontrar de que el de mayor riesgo de padecer sería un linfoma primario del sistema nervioso central, en el cual se caracteriza porque generalmente se presentan la sustancia blanca y gris de hemisferios cerebrales y una quinta parte son multifocales. Afectan principalmente los lóbulos frontales y son lesiones mal delimitadas que infiltran el parénquima cerebral. Su principal diagnóstico es por biopsia estereotáxica y su histología son similares a las de los linfomas sistémicos. Con relación con la toxoplasmosis, bueno, Con relación al tratamiento de las lesiones neoplásicas primarias cerebrales, como el linfoma, tenemos que saber que es el manejo similar a los demás tumores cerebrales, contando con glucorticoides sistémicos, intervenciones quirúrgicas que se reservan para el tratamiento hiperagudo, radioterapia, que hemos mostrado bastante efectividad, quimioterapia convencional, mostrando una mejoría cuando se combina uno o dos medicamentos de quimioterapia convencional, pero cuando se combina quimioterapia y radioterapia no muestra mejor efectividad que la quimioterapia convencional sola. Y, y con respecto a la toxoplasmosis podemos hablar de una infección crónica que se reactiva, en la cual en su fase aguda se caracteriza, eh, tiene unas complicaciones que serían la encefalitis como principal causa, miocarditis, miositis, hepatitis o neumonitis intersticial. Con un tratamiento de manejo farmacológico en el que se hace un esquema de una combinación de pirimetamina sulfadiazina con un tratamiento de 2 a 3 semanas en el cual el 80% de las personas mejoran y con importantes reacciones adversas como las mostradas acá. La paciente mantiene su cuadro clínico sin cambios por varios días y se le decide hacer una toracentesis descompresiva por la disnea que presenta, y se hace un estudio de ese líquido pleural donde se encuentra entre los valores normales no se observan bacterias ni hongos, una LDH significativamente aumentada, glóbulos rojos en el citológico del líquido pleural se encuentran glóbulos rojos, los cuales normales del 40%, plenados 60%, glóbulos blancos de 300, segmentados 180, linfocitos de 120, aunque se puede decir que se trata de un exudado eh, por la neumonía. La paciente continúa con el mismo manejo y se le realiza un cuadro hemático donde se encuentran unas plaquetas sumamente disminuidas. Estas se pueden asociar a su estado séptico y las plaquetas disminuidas me pudieran haber desarrollado junto con las melenas, la gastritis, junto con la gastritis erosiva entre las melenas. El- la insuficiencia cardíaca me puede generar
falla renal y congestión pasiva hepática. Esta falla renal podemos decir que esta falla renal la podemos asociar a la disminución de las proteínas y al bajo gasto con disminución de las proteínas y el aumento de la fosfatasa alcalina, la LDH. Las enzimas hepáticas la podemos asociar a una congestión crónica hepática. El día 27 de marzo, la paciente presenta una alteración de su de su estado clínico con el desarrollo de un shock, que junto con su estado de sepsis podríamos hablar de que se trata de un shock séptico. Que como manejo farmacológico y manejo de cuidado vital, se debe tener en cuenta que si la saturación venosa de oxígeno es menor al 70% y el hematocrito es mayor al 30%, se deben iniciar, aparte de los vasopresores, como la noradrenalina, también inotrópicos positivos como la dobutamina y pasar su solicitud de valoración por UCI. Afortunadamente la paciente resuelve este cuadro y presenta una disnea muy marcada, por lo que se decide realizar una radiografía de tórax donde se encuentra un derrame pleural derecho y se realiza nuevamente una toracentesis descompresiva, que se encuentra nuevamente con criterios de la hiparexudación. Eh, la paciente permanece constantemente en este cuadro clínico entre shock y resolución hasta el día 8 de abril, 8 de abril del año pasado, cuando presentó un episodio convulsivo de tipo tónico clónico con una presencia de shock séptico y una saturación de oxígeno de 89 con ventosa del 50%. Este hallazgo lo podemos correlacionar al estado de shock junto con la toxoplasmosis y el linfoma, lo que me produjo el episodio convulsivo. Nuevamente, horas después, vuelve a presentar episodios convulsivos con una hipotensión aún más marcada y afortunadamente sale de, de este cuadro de este cuadro clínico. Posteriormente, el 10 de abril del año 2012, la paciente presenta un paro cardiorrespiratorio sin respuesta a maniobras de resucitación. Este se debe a la complicación generada por la sepsis, un shock séptico, la falla renal, la congestión pasiva, la insuficiencia cardíaca, la gastritis erosiva, le- todo el conjunto de, de una, ¿cómo es que se dice? La falla multisistémica, de una falla multisistémica que vamos a ver que lo que me va a producir es una encefalopatía en el cerebro, en el riñón, me va a producir la necrosis tubular aguda en el hígado, una disminución, una disminución del aclaramiento de las drogas aumentando sus efectos adversos. En el pulmón me va a producir edema y síndrome de dificultad respiratoria del adulto, en returgencia intestinal, la gastritis erosiva, la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia marcada. Esto me va a producir la muerte del